En 1957, alguien abandonó una caja al borde de una carretera. Dentro de ella había el cuerpo de un niño de aproximadamente 5 años. La policía investigó durante décadas, distribuyó miles de fotografías, mostró su rostro en periódicos por todo el país, pero nadie apareció, nadie lo reconoció, nadie lo buscó. Durante mucho tiempo, el mundo solo lo conoció de una manera: el misterioso niño de la caja. Hay casos criminales que estremecen por su violencia, otros por las mentiras que los rodean, pero algunos permanecen en la memoria colectiva por una razón aún más inquietante: el silencio. El silencio de una identidad que nadie podía explicar. Durante años, los investigadores se enfrentaron a una pregunta que parecía increíble: ¿quién era ese niño? La historia comienza el 25 de febrero de 1957 en Filadelfia, Pensilvania. Ese día, un hombre caminaba cerca de una zona boscosa en las inmediaciones de Susquehanna Road, en el área de Fox Chase. Era un lugar tranquilo, rodeado de vegetación y terrenos poco transitados. Mientras avanzaba por el camino, algo llamó su atención. Entre la hierba y los arbustos había una caja de cartón. No parecía basura común. Era una caja grande y resistente. En uno de los lados tenía letras rojas impresas que advertían que el contenido era frágil. Ese tipo de cajas se utilizaba normalmente para transportar cunas de bebé. El hombre se acercó con curiosidad. Al principio pensó que alguien simplemente había abandonado una caja vacía, pero al mirarla con más atención, decidió abrirla. En ese momento ocurrió algo que jamás olvidaría. Dentro de la caja había lo que parecía ser una muñeca grande. El pequeño cuerpo estaba envuelto en una manta. Por unos segundos, el hombre creyó que se trataba de un juguete. Pero al acercarse más, se dio cuenta de la verdad. No era una muñeca, era un niño pequeño, sin vida. El cuerpo medía poco más de 1 metro y pesaba aproximadamente 14 kilos, un peso muy bajo para un niño de su edad. Los investigadores estimarían después que tenía entre 4 y 6 años, pero había detalles que hacían la escena aún más desconcertante. El cabello del niño había sido cortado recientemente. Pequeños restos de cabello todavía se encontraban alrededor de su cuello, como si alguien hubiera usado una máquina de cortar poco tiempo antes. Las uñas también habían sido recortadas, y había otro detalle que los investigadores notarían más tarde. El cuerpo estaba limpio. Parecía haber sido lavado antes de ser colocado dentro de la caja. Eso indicaba que alguien había dedicado tiempo a preparar el cuerpo antes de abandonarlo. Ese detalle se convertiría en uno de los aspectos más desconcertantes del caso, porque sugería algo muy extraño. Quien dejó al niño allí no actuó con prisa. Hubo tiempo para cortar el cabello, para arreglar las uñas, para limpiar el cuerpo. Después de descubrir lo que había dentro de la caja, el hombre quedó profundamente perturbado. No sabía qué hacer. También tenía miedo. Temía que si llamaba inmediatamente a la policía, él mismo pudiera convertirse en sospechoso. Así que tomó una decisión que más tarde sería muy cuestionada. Se fue del lugar. Pasaron casi 24 horas antes de que finalmente informara a la policía sobre lo que había encontrado. Cuando los agentes llegaron al lugar, el invierno ya había dejado su marca en la escena. El cuerpo había permanecido expuesto al frío durante horas. Eso dificultó una parte esencial de la investigación: determinar exactamente cuándo había ocurrido la muerte. Los médicos forenses no pudieron establecer con precisión si el niño había sido abandonado allí poco después de morir o si el cuerpo había sido colocado días antes. El clima había alterado las condiciones necesarias para ese tipo de análisis. Sin embargo, había señales claras de que el niño había sufrido violencia. Los médicos observaron contusiones en la cabeza y en el torso.
Estas lesiones indicaban que había sufrido agresiones físicas antes de morir. La conclusión inicial fue que la causa probable de la muerte estaba relacionada con golpes en la cabeza. Además, el cuerpo presentaba algunas cicatrices, una en el tobillo izquierdo, otra en el cuello y otra en la zona de la ingle. Algunas de estas marcas parecían ser resultado de pequeños procedimientos médicos realizados anteriormente. Eso indicaba algo importante. En algún momento de su vida, ese niño había recibido atención médica. No había vivido completamente aislado. Alguien lo conocía, alguien sabía quién era, pero cuando la noticia comenzó a circular, nadie apareció. Ninguna familia reportó su desaparición. Ninguna escuela notó la ausencia de un estudiante. Ningún vecino dijo haber visto al niño antes. Era como si hubiera vivido sin dejar rastro en el mundo. Ese fue el comienzo de una investigación que duraría décadas. Una investigación que intentaría responder dos preguntas fundamentales. ¿Quién había hecho esto? Y aún más inquietante, ¿quién era el niño dentro de la caja? Cuando la policía llegó al lugar donde había sido encontrada la caja, entendieron de inmediato que estaban frente a un caso extremadamente delicado. No solo porque se trataba de la muerte de un niño, sino porque desde el primer momento había algo profundamente extraño en toda la escena. El pequeño cuerpo fue trasladado al Instituto Forense de Filadelfia para realizar el examen médico completo. Allí comenzaron a aparecer más detalles que aumentarían el misterio. El niño tenía señales visibles de haber sufrido agresiones físicas. Había contusiones en la cabeza y en el torso. Los médicos concluyeron que esas lesiones probablemente estaban relacionadas con la causa de su muerte, pero también encontraron otros elementos que desconcertaron a los investigadores. El cuerpo estaba limpio. No había señales de suciedad ni de abandono prolongado. Parecía que alguien había lavado cuidadosamente al niño antes de dejarlo dentro de la caja. El cabello también mostraba señales recientes de haber sido cortado. Pequeños restos de cabello todavía estaban pegados al cuello, como ocurre cuando se usa una máquina de cortar. Las uñas estaban recortadas. Todo indicaba que el niño había sido arreglado poco antes de morir o poco antes de ser abandonado. Ese detalle generó muchas preguntas. Si alguien había dedicado tiempo a cuidar su apariencia, ¿por qué después abandonarlo de esa manera? Los investigadores también observaron algunas cicatrices. Una estaba en el tobillo izquierdo, otra en el cuello y otra en la zona de la ingle. Algunas de esas marcas parecían corresponder a pequeños procedimientos médicos. Esto sugería que el niño había recibido atención médica en algún momento de su vida. No era un niño completamente invisible para el sistema. Alguien había estado a cargo de él. Mientras los médicos analizaban el cuerpo, los detectives comenzaron otra parte crucial de la investigación: intentar descubrir quién era ese niño. Ese primer paso parecía lógico. Si lograban identificarlo, podrían empezar a reconstruir su historia. Pero lo que encontraron fue algo desconcertante. No había ningún reporte de desaparición que coincidiera con sus características. Los investigadores revisaron listas de niños desaparecidos en la región. Ninguno coincidía con la edad aproximada ni con la descripción física del pequeño. También tomaron huellas dactilares del niño. Intentaron compararlas con registros hospitalarios. En Estados Unidos, algunos hospitales guardaban información de niños que habían recibido tratamientos médicos, pero nuevamente, nada coincidía. Era como si ese niño no existiera en ningún registro oficial. Ante esa situación, los investigadores tomaron una decisión poco común. Decidieron mostrar el rostro del niño al público. La policía lo vistió con diferentes prendas de ropa. Luego tomaron varias fotografías. La idea era sencilla:
Tal vez alguien lo reconocería si lo veía vestido de una manera más natural. Las imágenes comenzaron a circular, primero dentro de la ciudad, después en otras regiones. El caso empezó a aparecer en periódicos y noticieros. La pregunta se repetía una y otra vez. ¿Quién era ese niño? Sin embargo, los días pasaban y nadie aparecía. Nadie llamó a la policía, nadie dijo reconocer al pequeño. La investigación entonces comenzó a enfocarse en los objetos encontrados en la escena, la caja, la manta y cualquier otro elemento que pudiera ofrecer una pista. Los detectives comenzaron con la caja. En uno de sus lados encontraron un número de serie. Eso permitió rastrear el origen del producto. Descubrieron que la caja había sido fabricada para transportar cunas de bebé. Los investigadores localizaron la tienda de muebles que había vendido esas cunas. Allí hablaron con los empleados. Esperaban encontrar alguna pista sobre quién había comprado la cuna correspondiente a esa caja. Pero nuevamente se encontraron con un obstáculo. Durante esa semana, 12 cajas idénticas habían sido vendidas, y todas las compras se habían realizado en efectivo. Eso significaba que no había registros de nombres ni direcciones de los compradores. Era imposible rastrear quién había llevado esa caja específica. Aún así, cuando la noticia comenzó a aparecer en los medios, varias personas que habían comprado esas cunas se comunicaron con la policía. Querían dejar claro que no tenían ninguna relación con el caso. Algunos incluso mostraron las cajas que aún conservaban, pero no todos los compradores aparecieron. Había al menos 4 cajas cuyo destino seguía siendo desconocido. Otra pista que los investigadores intentaron seguir fue la manta que envolvía el cuerpo. El cobertor tenía una etiqueta. Eso permitió rastrear al fabricante. Pero esa pista tampoco ayudó demasiado. Ese tipo de manta había sido producido en grandes cantidades y vendido en muchos lugares diferentes. Incluso se distribuía tanto en Estados Unidos como en Canadá. Había miles de mantas iguales. Determinar dónde se había comprado exactamente era prácticamente imposible. Cuando los detectives comenzaron a sentir que todas las pistas se cerraban, apareció un nuevo elemento. Cerca del lugar donde se había encontrado la caja, alguien descubrió un sombrero abandonado. Los investigadores decidieron examinarlo. En el interior había una etiqueta. Eso llevó a los detectives hasta una pequeña tienda. La propietaria del negocio se llamaba Hannah Robbins. Cuando los investigadores le mostraron el sombrero, ella dijo recordarlo. No era un modelo común. Había sido modificado a pedido del cliente. Según su memoria, el comprador era un hombre joven, probablemente entre 26 y 30 años. Había pagado en efectivo, y después de comprarlo, nunca volvió a aparecer. Los detectives pensaron que finalmente tenían una pista concreta. Comenzaron a visitar bares y negocios cercanos, mostraban fotografías del niño, preguntaban si alguien había visto al hombre que compró el sombrero, pero las respuestas siempre eran las mismas. Nadie lo recordaba. Nadie había visto al niño, nadie tenía información. Parecía que cada pista llevaba al mismo lugar, un callejón sin salida. Y mientras tanto, la pregunta principal seguía sin respuesta. ¿Quién era el niño de la caja? A medida que pasaban los días, el caso comenzó a llamar la atención de toda la ciudad. Los periódicos publicaban el rostro del niño una y otra vez. La radio hablaba del misterio. La policía esperaba que en algún momento alguien levantara el teléfono y dijera algo simple. Ese niño vive cerca de mi casa. Ese niño iba a la escuela con mi hijo. Ese niño pertenece a tal familia. Pero ese momento nunca llegó. Nadie lo reconocía. Nadie sabía quién era. Ante la falta de respuestas, los investigadores comenzaron a ampliar la búsqueda. Distribuyeron cientos de miles de panfletos con la fotografía del niño.
Las imágenes llegaron a diferentes ciudades y a varios estados. Más de 400.000 copias fueron repartidas con la esperanza de que alguien pudiera identificarlo. La policía estaba convencida de que, en algún lugar, alguien debía conocer a ese niño. Pero incluso después de esa enorme difusión, el silencio continuó. A pesar de todo, una pequeña pista apareció. Un testigo dijo haber visto algo inusual cerca de la zona donde se encontró la caja. Según su relato, el día anterior al descubrimiento del cuerpo, había visto a una mujer caminando por la carretera con un niño. El hombre se acercó y les preguntó si necesitaban ayuda. La mujer simplemente negó con la cabeza. Después continuó caminando. En ese momento, el testigo no pensó que hubiera nada extraño. Pero después de ver las noticias, decidió contar lo que había visto. Los investigadores tomaron ese testimonio muy en serio. Comenzaron a investigar las zonas cercanas. Buscaron familias que vivieran cerca de ese camino, especialmente familias con varios hijos. La idea era sencilla. Tal vez alguien había intentado ocultar la desaparición de un niño. Durante ese proceso, apareció un rumor. Algunas personas mencionaron a una mujer que tenía varios hijos. Según comentarios de vecinos, esa mujer había enfrentado anteriormente una acusación relacionada con la forma en que había manejado la muerte de una de sus hijas. Ese dato llamó la atención de la policía. Los detectives investigaron a la familia, hablaron con vecinos, intentaron encontrar cualquier conexión con el niño encontrado en la caja, pero no encontraron pruebas. No había evidencia que relacionara directamente a esa mujer con el caso. Una vez más, la investigación regresaba al mismo punto, sin identidad, sin familia, sin pistas claras. Mientras tanto, el cuerpo del niño permanecía en el instituto forense. La policía permitió que personas de diferentes lugares acudieran para intentar identificarlo. Algunas familias que tenían hijos desaparecidos viajaron hasta Filadelfia. Venían con esperanza, con miedo y con la terrible posibilidad de que el niño pudiera ser el suyo. Personas de al menos 10 estados diferentes llegaron para ver el cuerpo, pero cada vez ocurría lo mismo. Miraban el rostro del niño, lo observaban con atención y finalmente negaban con la cabeza. No era su hijo, no era su familiar, no era el niño que estaban buscando. Para los investigadores, cada una de esas respuestas era frustrante, porque confirmaba algo inquietante. Ese niño no figuraba en ninguna lista de desaparecidos. Nadie había denunciado su ausencia. Era como si hubiera vivido completamente fuera del radar de la sociedad. Los detectives comenzaron entonces a considerar diferentes teorías. Algunas eran más razonables que otras. Un investigador llamado Bill Kelly llegó a plantear una idea peculiar. Observó que el corte de cabello del niño era irregular. No parecía haber sido hecho por un peluquero profesional. Eso lo llevó a preguntarse si el niño podría haber sido criado como niña. Según esa teoría, alguien habría cortado su cabello después de su muerte para ocultar su verdadera apariencia. Pero esa idea nunca pudo ser confirmada. No había evidencia que la respaldara. Era solo una especulación. Y las especulaciones no resolvían el caso. Los meses comenzaron a pasar. La investigación parecía haberse detenido. Cada pista terminaba en un callejón sin salida. Finalmente, en julio de 1957, ocurrió algo que conmovió profundamente a quienes habían seguido el caso. Las autoridades decidieron organizar un funeral para el niño. Hasta ese momento, nadie había reclamado su cuerpo, nadie había dicho conocerlo. Pero los investigadores sentían que el niño merecía algo más que permanecer sin nombre en una sala forense. Así que organizaron una ceremonia.
Un pequeño grupo de personas asistió: policías, trabajadores del caso, algunos ciudadanos que habían seguido la historia. Durante el entierro, el niño fue colocado en una tumba con una inscripción sencilla, una inscripción que reflejaba el misterio que lo rodeaba. Padre Celestial, bendice a este niño desconocido. Era una despedida silenciosa. Un adiós para un niño que el mundo aún no podía identificar. Con el tiempo, la atención pública comenzó a disminuir. Las noticias dejaron de hablar del caso. Nuevos acontecimientos ocuparon los titulares. Y poco a poco, el misterio del niño de la caja comenzó a desaparecer de la memoria colectiva. Pero no para todos. Algunos investigadores se negaban a olvidar. Y uno de ellos estaba dispuesto a continuar buscando respuestas, incluso cuando todos los demás habían dejado de hacerlo. Con el paso de los meses, la investigación oficial comenzó a perder impulso. No era falta de interés, era falta de pistas. Cada camino que los detectives intentaban seguir terminaba en el mismo lugar: nada. Ninguna familia reclamaba al niño. Ningún registro coincidía con su identidad. Ninguna prueba llevaba a un sospechoso. Con el tiempo, la atención pública empezó a disminuir. Los periódicos dejaron de publicar el caso con la misma frecuencia. La ciudad, poco a poco, comenzó a seguir adelante. Pero para algunos investigadores, el misterio seguía siendo imposible de ignorar. Uno de ellos era un hombre llamado Remington Bristow. Bristow no era un detective común. Había trabajado en el caso desde el principio, y con el paso de los años, el niño de la caja se convirtió en algo más que una investigación para él. Se convirtió en una obsesión. Aunque el caso había perdido prioridad dentro del departamento, Bristow decidió continuar investigando por su cuenta. Usaba su propio tiempo, su propio dinero y su propia energía. Durante años visitó lugares relacionados con el caso. Habló con personas que podrían haber tenido alguna conexión. Volvió a examinar pistas que otros habían descartado. Incluso llegó a consultar con médiums, esperando que alguien pudiera ofrecer una pista diferente sobre la identidad del niño. Nada funcionó. Aún así, Bristow no se rendía. Con el paso del tiempo comenzó a desarrollar una teoría personal. Según su análisis, algunos detalles del cuerpo del niño indicaban que alguien lo había cuidado antes de morir. El cabello había sido cortado, las uñas estaban arregladas, el cuerpo había sido lavado. Para Bristow, esos detalles sugerían algo importante. Tal vez el niño no había sido abandonado durante toda su vida. Tal vez alguien se había encargado de él. Tal vez vivía con una familia. Y tal vez su muerte había ocurrido en circunstancias que luego alguien intentó ocultar. Bristow consideraba posible que el niño hubiera muerto accidentalmente y que las personas responsables, por miedo a ser acusadas, hubieran decidido deshacerse del cuerpo. Era una teoría, pero como muchas otras en ese caso, no había pruebas para confirmarla. Durante su investigación personal, Bristow también exploró otra posibilidad. Creía que el niño podría haber vivido en un hogar adoptivo o en algún tipo de residencia para menores. En uno de sus recorridos, llegó a una casa donde anteriormente había funcionado un hogar de acogida. Allí habló con las personas que vivían en la propiedad. No encontró evidencia directa, pero ocurrió algo curioso. Tiempo después, esa misma familia organizó un pequeño bazar en la casa, algo parecido a una venta de garaje. Entre los objetos que estaban vendiendo había un mueble que llamó la atención de Bristow. Era una cuna muy similar a las que habían sido vendidas en las cajas idénticas a la que se encontró con el niño. Ese detalle despertó su curiosidad. Pero nuevamente apareció el mismo problema. No había forma de probar que esa cuna tuviera alguna relación con el caso. Podía ser una coincidencia, y en una investigación tan larga
Las coincidencias eran inevitables. Los años siguieron pasando, décadas enteras. Aún así, Bristow continuó investigando, 36 años dedicados a intentar resolver el misterio, 36 años intentando descubrir quién era ese niño. Pero incluso con toda esa dedicación, nunca logró encontrar una respuesta definitiva. En 1993, Remington Bristow murió, y con él desapareció uno de los últimos investigadores que había mantenido viva la búsqueda durante tanto tiempo. Para ese momento, el caso ya era considerado uno de los misterios criminales más antiguos de Filadelfia. Parecía que nunca se resolvería. Sin embargo, el tiempo aún guardaba una sorpresa inesperada. En el año 2002, apareció una nueva pista. Un psiquiatra de Ohio contactó a la policía de Filadelfia. Dijo que una de sus pacientes había contado una historia inquietante durante una sesión. La mujer afirmaba conocer la verdad sobre el niño de la caja. Según su relato, cuando ella era niña, su madre había obtenido ilegalmente a un niño pequeño. Ese niño habría vivido en su casa durante un tiempo. Pero un día ocurrió algo terrible. La mujer afirmó que su madre había perdido el control mientras bañaba al niño. Durante ese momento, lo golpeó en la cabeza. El golpe fue tan fuerte que el niño murió. Después, según su versión, el cuerpo fue llevado hasta Filadelfia y abandonado dentro de una caja. El relato parecía encajar con algunos elementos del caso, especialmente con la causa de muerte determinada por los médicos. Pero había un problema. La historia no podía ser comprobada. No había pruebas físicas, no había documentos, no había testigos, solo el relato de una persona recordando hechos ocurridos décadas antes. Los investigadores analizaron la información, compararon detalles, pero nunca pudieron confirmar si esa historia era real o no. El misterio continuaba, y mientras más tiempo pasaba, más difícil parecía descubrir la verdad. Antes de continuar con el último capítulo, hagamos una pausa, porque más allá del misterio, hay algo que nunca debe olvidarse. Un niño perdió la vida. Un niño cuyo nombre nadie conocía, un niño que durante décadas fue recordado solo como un enigma. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios. No te olvidamos durante décadas. El caso del niño encontrado dentro de una caja permaneció como uno de los mayores misterios criminales de Estados Unidos. Los investigadores se retiraban. Las generaciones cambiaban. Pero el caso seguía allí, abierto, sin resolver. El niño continuaba siendo conocido únicamente por el nombre que le había dado la prensa: el niño de la caja. Un niño sin identidad, un niño sin historia conocida. Y durante más de 60 años esa fue la realidad. La policía de Filadelfia nunca dejó oficialmente de investigar el caso. Pero las pistas eran cada vez más escasas. Las personas que habían participado en la investigación original envejecían. Algunas morían. Los documentos se acumulaban en archivos. Parecía que el misterio estaba destinado a permanecer sin respuesta. Sin embargo, el avance de la ciencia comenzaría a cambiar algo. Décadas después del crimen, nuevas tecnologías empezaron a ofrecer posibilidades que antes simplemente no existían. Una de ellas era la genealogía genética. Este método permite analizar el ADN y compararlo con bases de datos de familiares lejanos. Gracias a esta técnica, investigadores en distintos casos antiguos habían logrado identificar víctimas que durante años permanecieron sin nombre. En Filadelfia, los detectives decidieron intentar lo mismo. El cuerpo del niño había sido exhumado en años anteriores para preservar muestras biológicas, pero fue mucho tiempo después cuando se logró obtener un perfil genético completo que pudiera ser utilizado para comparaciones.
En 2019 se realizaron nuevos análisis y poco tiempo después se obtuvo un perfil de ADN más claro. Los genealogistas comenzaron a trabajar. El proceso fue lento. Requirió analizar árboles familiares, cruzar datos de parentesco, seguir pistas genealógicas que se extendían por varias generaciones. Durante más de 2 años, especialistas revisaron información familiar que podría tener relación con el niño. Finalmente, las piezas comenzaron a encajar. Las comparaciones de ADN mostraban coincidencias tanto del lado materno como del lado paterno de una misma familia. Eso permitió a los investigadores reconstruir la identidad del niño. En diciembre de 2022, la policía de Filadelfia hizo un anuncio histórico. Después de más de 65 años, el niño encontrado dentro de la caja finalmente tenía un nombre. Su nombre era Joseph Augustus Zarelli. Había nacido el 13 de enero de 1953. Tenía solo 4 años cuando murió. Por primera vez en más de 6 décadas, el niño que había sido conocido únicamente como un misterio recuperaba su identidad. La policía también logró localizar a algunos familiares que aún vivían. Había hermanos en ambos lados de la familia. Sin embargo, los padres del niño ya habían fallecido. Eso significaba que muchas de las preguntas más importantes podrían nunca tener respuesta. Los investigadores dejaron claro algo durante la conferencia de prensa. Identificar al niño era un paso enorme. Pero la investigación no había terminado. Aún no sabían exactamente qué había ocurrido, ni quién era responsable de su muerte. El misterio de su identidad había sido resuelto, pero el misterio de su historia seguía abierto. Los detectives continúan investigando. Revisan documentos antiguos, intentan reconstruir los últimos momentos de la vida de Joseph, pero incluso hoy, muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Quién fue la persona que lo colocó dentro de aquella caja? ¿Quién lo llevó hasta esa carretera solitaria? ¿Quién decidió abandonar su cuerpo como si nadie fuera a buscarlo? Es posible que algunas de esas respuestas se hayan perdido para siempre con el paso del tiempo. Pero hay algo que ya no puede volver a ocurrir. Durante 65 años, ese niño fue conocido como el niño sin nombre. Hoy ya no. Hoy sabemos quién era. Joseph Augustus Zarelli. Un niño que merecía una vida. Un niño que merecía ser recordado. Y aunque el misterio de su muerte continúe, su historia ya no está enterrada en el anonimato. Porque recordar también es una forma de justicia. Si quieres compartir tu reflexión sobre este caso, puedes hacerlo en los comentarios. Historias como esta nos recuerdan algo importante, que incluso después de muchos años, la verdad siempre merece ser buscada. Aquí no solo contamos crímenes, alertamos a las personas.